Hay una mañana, en la vida de muchas mujeres, en la que se miran al espejo mientras se cepillan los dientes, y durante un segundo, solo un segundo, no reconocen del todo a la persona que les devuelve la mirada. No es un problema de arrugas ni de canas. Es algo más extraño, más profundo, la sensación de que llevan años representando un papel tan bien ensayado que ya no recuerdan del todo quién había debajo de él. Si alguna vez te ha pasado eso, aunque solo fuera un instante, quédate, porque hoy no vamos a hablar de relaciones, ni de parejas, ni de cómo entender a un hombre. Hoy vamos a hablar de ti. Déjame preguntarte algo antes de empezar. Si te quitara, uno por uno, todos los papeles que representas, madre, esposa, hija, profesional, cuidadora, amiga que siempre escucha, ¿qué quedaría? No qué harías, ¿quién serías? La mayoría de las mujeres que se hacen esta pregunta con honestidad se quedan en silencio más tiempo del que esperaban, porque durante años han construido una vida entera alrededor de esos papeles y apenas han dejado espacio para preguntarse qué hay debajo de todos ellos. Carl Gustav Jung llamó a este proceso individuación y lo describió como el viaje más importante que una persona puede emprender en toda su vida. El camino de convertirse por fin en quien realmente es, más allá de las máscaras, las expectativas y los mandatos que fue absorbiendo desde la infancia. Jung observó algo que hoy nos resulta especialmente revelador. Este proceso no suele empezar en la juventud. Empieza, casi siempre, en la segunda mitad de la vida, justo cuando una mujer empieza a preguntarse, muchas veces sin palabras todavía, si la vida que ha construido es realmente la suya. Esto no significa que la primera mitad de la vida esté mal vivida, ni que haya que arrepentirse de las decisiones tomadas para formar una familia, sostener una carrera o cuidar de quienes se necesitaba cuidar. Significa, simplemente, que llega un momento en el que esas tareas, tan absorbentes durante décadas, dejan espacio para una pregunta distinta, una que muchas veces se había aplazado sin darse cuenta. ¿Y ahora qué hay de mí? Hoy vamos a usar su mirada para acompañarte, no hacia otra persona, sino hacia ti misma. Te voy a contar 5 historias de mujeres que, en algún momento de su vida, se encontraron frente a ese espejo, frente a esa pregunta incómoda, y descubrieron algo que cambió por completo la forma en que se relacionaban consigo mismas. Ninguna de estas historias trata sobre cómo conseguir el amor de un hombre. Tratan sobre algo mucho más difícil y mucho más importante: cómo encontrarse a una misma después de años de haberse buscado siempre en otro lugar. Marina tenía 58 años, y durante 28 de ellos, su vida entera había girado alrededor de una palabra: mamá. Se levantaba pensando en desayunos, colegios, deberes, fiebres nocturnas, y se acostaba repasando mentalmente si había hecho todo lo necesario para que sus 3 hijos tuvieran un buen día siguiente. Cuando el más pequeño se marchó a la universidad, en septiembre, Marina se despertó una mañana de octubre en una casa completamente silenciosa y no supo, literalmente no supo, qué hacer con las horas que tenía por delante. La cocina, que durante casi 3 décadas había sido el centro ruidoso de la casa, con voces superpuestas pidiendo el desayuno, mochilas arrastrándose por el suelo, discusiones sobre quién usaba el baño primero, se había convertido en un espacio extrañamente silencioso, con la luz de la mañana entrando limpia sobre una mesa puesta solo para una persona. Marina se sentó ahí, con una taza de café que se le enfrió sin tocar, escuchando el zumbido leve de la nevera y el tic-tac del reloj de pared, 2 sonidos que llevaba años sin notar porque siempre habían estado tapados por el ruido de su propia familia. Miró alrededor de esa cocina como si la viera por primera vez. Los imanes de colores en la nevera sujetando dibujos ya amarillentos de cuando sus hijos eran pequeños.
la altura marcada a lápiz en el marco de la puerta que ya nadie medía, el cajón de las medicinas todavía lleno de jarabes para la tos que ya nadie iba a necesitar. Cada objeto le devolvía una versión de sí misma que empezaba a sentir lejana, y sin embargo, no sabía todavía qué otra versión podía ocupar su lugar. El punto más bajo de Marina llegó una tarde, semanas después, cuando una amiga le preguntó, en tono casual, «¿Y tú, Marina, qué planes tienes ahora que los niños ya no están?» Y Marina se quedó completamente en blanco, incapaz de nombrar un solo deseo, una sola afición, una sola cosa que quisiera hacer solo para ella misma. Volvió a casa esa tarde, se sentó en el sofá vacío y por primera vez en muchos años, lloró no por tristeza concreta, sino por una especie de vértigo ante la pregunta más simple del mundo: ¿quién soy yo cuando no estoy cuidando a nadie? Jung hablaba de algo que él llamaba la persona, esa máscara social que construimos para funcionar en el mundo, tan útil y tan necesaria que, con el tiempo, corremos el riesgo de confundirla con nuestra identidad completa. Marina no había hecho nada malo al entregarse a la maternidad con todo su corazón, pero durante ese proceso había dejado de cultivar cualquier otra parte de sí misma, y cuando esa máscara concreta, la de madre a tiempo completo, dejó de tener el mismo papel que antes, Marina se encontró, de golpe, frente a un vacío que llevaba 28 años sin explorar. Gloria tenía 52 años, y en su familia era conocida, desde niña, como la tranquila, la que nunca discutía, la que siempre encontraba la forma de calmar los ánimos cuando algo se tensaba entre sus hermanos, sus padres, más tarde su propio marido y sus propios hijos. Gloria se enorgullecía en secreto de esa reputación, la llevaba como una medalla silenciosa, convencida de que su capacidad para no enfadarse nunca era una virtud que la hacía mejor persona que quienes perdían los nervios con facilidad. El punto más bajo de Gloria llegó un martes cualquiera, en el aparcamiento de un supermercado, cuando otro conductor le quitó una plaza que llevaba varios minutos esperando con el intermitente puesto. Gloria, para su propia sorpresa, se bajó del coche y le gritó al otro conductor con una furia que ni siquiera reconocía como propia, con la voz temblando, las manos cerradas en puños, sintiendo que algo dentro de ella se había abierto de golpe después de décadas de estar cerrado bajo llave. El otro conductor, desconcertado ante aquella reacción tan desproporcionada para una simple plaza de aparcamiento, se disculpó rápidamente y se marchó a otra zona del parking. Gloria se quedó de pie junto a su coche, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo el aire fresco de la tarde contra sus mejillas encendidas, mirando sus propias manos como si pertenecieran a otra persona, sorprendida de la energía que acababa de salir de un cuerpo que llevaba años entrenado para no mostrar jamás ese tipo de intensidad. Se quedó sentada en su coche después de aquello, con las manos todavía temblando sobre el volante, respirando de forma entrecortada, completamente desconcertada por la intensidad de lo que acababa de sentir. Aquella tarde, mientras conducía de vuelta a casa en silencio, con la radio apagada, Gloria empezó a recordar, uno por uno, todos los momentos de su vida en los que se había tragado la rabia para mantener la paz. La vez que su hermana le robó protagonismo en su propia boda, la vez que su marido olvidó su cumpleaños 2 años seguidos, la vez que un jefe se atribuyó un proyecto que ella había liderado por completo. Todas esas rabias nunca expresadas, entendió esa tarde, no habían desaparecido. Solo se habían ido acumulando en algún rincón oscuro de sí misma, esperando el momento de salir. Jung llamaba a ese rincón la sombra, esa parte de nosotros que rechazamos porque no encaja con la imagen que queremos dar de nosotros mismos, y que, precisamente por rechazarla, termina acumulando una fuerza que puede estallar de la forma más inesperada. Gloria no tenía un problema de rabia.
Tenía un problema de rabia guardada durante décadas sin ningún espacio legítimo para expresarse. Y descubrir esto, aunque incómodo, fue el primer paso para empezar a integrar esa parte de sí misma en lugar de seguir encerrándola bajo la etiqueta de la tranquila. Silvia tenía 49 años y guardaba, en el fondo de un armario, una carpeta de dibujos que llevaba 25 años sin abrir. De joven había querido estudiar Bellas Artes, pero su familia, con buena intención pero poca comprensión, le había convencido de que aquello era un capricho poco práctico y que lo sensato era estudiar administración de empresas, algo con más salida laboral. Silvia hizo caso, construyó una carrera sólida y guardó aquella carpeta de dibujos en un armario, junto con la parte de sí misma que había decidido no necesitar más. El punto más bajo de Silvia llegó el día en que, ordenando el armario para donar ropa vieja, encontró aquella carpeta olvidada, y al abrirla, se encontró con un autorretrato que había dibujado a los 23 años. Un rostro joven con una mirada que ya no reconocía como propia. Se sentó en el suelo del dormitorio, con la carpeta abierta sobre las piernas, pasando página tras página, sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y de duelo, como si estuviera despidiéndose de una mujer que pudo haber sido y que, en algún momento, decidió dejar de existir para dar paso a la que finalmente fue. El papel de los dibujos, amarillento y quebradizo por los años, crujía suavemente cada vez que pasaba una página. Reconocía su propio trazo, más inseguro entonces, más libre también, sin la rigidez que había ido adquiriendo con los años de hojas de cálculo y reuniones de presupuesto. Se encontró un boceto a medio terminar de un paisaje que nunca llegó a completar y se quedó mirando esa obra inacabada durante un largo rato, preguntándose cuántas otras cosas había dejado a medias en su propia vida sin siquiera notarlo. Existe un detalle que casi ninguna mujer se permite mirar a tiempo, y es este: los sueños que abandonamos no desaparecen sin más, se quedan esperando, en silencio, durante años, incluso décadas, y a veces reaparecen precisamente en la etapa de la vida en la que menos sentido práctico parece tener retomarlos. Jung sostenía que la segunda mitad de la vida trae consigo un llamado distinto al de la primera. Si en la juventud construimos una identidad adaptada al mundo exterior, en la madurez el alma empieza a reclamar aquello que quedó sin vivir, aquello que sacrificamos para encajar. Y ese reclamo, lejos de ser un capricho tardío, es en realidad la voz más honesta de quien realmente somos. Teresa tenía 61 años y acababa de jubilarse después de 35 años dirigiendo el departamento de un hospital, un cargo que la había definido durante más de media vida. La gente la saludaba por la calle como la doctora Teresa. Los compañeros la consultaban para todo. Su agenda estaba siempre llena de reuniones, decisiones, responsabilidades. El día de su jubilación, sus compañeros le organizaron una despedida emotiva, con aplausos y un discurso que resumía sus logros profesionales. Teresa sonrió, agradeció, y volvió a casa esa noche sintiendo algo que no esperaba sentir: pánico. El punto más bajo de Teresa llegó 3 semanas después, un lunes por la mañana, cuando se despertó a las 6:30, la misma hora de siempre, y se quedó tumbada en la cama sin ningún lugar al que ir, ninguna reunión que dirigir, ninguna decisión urgente que tomar. Se levantó, se preparó un café y se sentó frente a la ventana de la cocina, observando cómo la ciudad empezaba a moverse sin ella. Coches, autobuses, gente caminando deprisa hacia trabajos y responsabilidades que ya no eran los suyos, y sintió, por primera vez en décadas, una sensación de irrelevancia tan intensa que le costó respirar. El vapor de su café dibujaba pequeñas volutas que se deshacían en el aire frío de la cocina esa mañana de otoño. Teresa observaba, al otro lado del cristal,
a una mujer con bata blanca caminando deprisa hacia lo que parecía ser un hospital cercano, y sintió una punzada extraña al reconocer en ella los mismos gestos apresurados que había tenido ella misma durante 35 años. Se llevó la taza a los labios sin beber, simplemente sosteniendo el calor entre las manos, sintiendo el silencio de su propia cocina como algo mucho más pesado de lo que jamás había imaginado que sería la jubilación. Aquella tarde, Teresa se descubrió a sí misma preguntándose, con una honestidad brutal que nunca antes se había permitido: si ya no soy la doctora Teresa, ¿quién soy? Jung explicaba que cuando una identidad construida alrededor de un rol o un título empieza a desmoronarse, sea por la jubilación, por una enfermedad o por cualquier cambio de vida importante, se abre una oportunidad, tan dolorosa como valiosa, de descubrir un sentido de valor que no dependa de ningún cargo externo, sino de algo mucho más estable, la relación que cada persona tiene consigo misma cuando no hay ningún título que la sostenga. Adriana tenía 55 años, y su conflicto era distinto a los de las 4 mujeres anteriores, más sutil, más difícil de nombrar. Adriana sentía, desde hacía tiempo, que dentro de ella convivían 2 mujeres completamente distintas, una que necesitaba soledad, silencio, largas caminatas sin hablar con nadie, y otra que deseaba profundamente conexión, compañía, risas compartidas alrededor de una mesa. Cada vez que sentía el impulso de estar sola, se culpaba por ser fría o distante. Cada vez que necesitaba compañía, se culpaba por ser dependiente o necesitada. Vivía atrapada entre 2 versiones de sí misma, convencida de que una de las 2 tenía que ser la falsa. El punto más bajo de Adriana llegó un sábado por la tarde, cuando canceló, en el último minuto, una comida familiar a la que llevaba semanas comprometida, solo porque sintió una necesidad física, casi urgente, de quedarse en casa completamente sola. Después de cancelar, se quedó sentada en su sillón, mirando por la ventana cómo caía una lluvia fina, sintiendo un alivio inmenso por la soledad recién ganada, y al mismo tiempo, una culpa asfixiante por haber decepcionado a su familia, 2 emociones contradictorias que la dejaron paralizada durante casi 1 hora, sin saber cuál de las 2 era la verdadera. El sillón donde se sentó era el mismo de siempre, gastado ya en los brazos por años de uso, y desde ahí observaba las gotas de lluvia deslizarse por el cristal, formando pequeños regueros que se cruzaban antes de desaparecer en el marco de la ventana. El teléfono, sobre la mesita, mostraba varios mensajes sin leer de su hermana preguntando si todo iba bien, y Adriana lo miraba de reojo cada pocos minutos, sin decidirse todavía a responder, atrapada entre las ganas de explicar y el miedo a no encontrar las palabras adecuadas para algo que ni ella misma terminaba de entender del todo. Fue en esa tarde de lluvia, sentada en su sillón, cuando Adriana empezó a entender algo que iba a cambiar por completo la forma en que se relacionaba consigo misma. Jung hablaba de la tensión de los opuestos como una parte esencial, no como un problema a resolver, del camino hacia la totalidad psicológica. No se trataba de decidir si Adriana era la mujer solitaria o la mujer sociable, la fuerte o la vulnerable, la independiente o la que necesita cuidado. Se trataba de aceptar que ambas eran igual de reales y que la verdadera madurez no consiste en elegir un lado y reprimir el otro, sino en aprender a sostener ambos, sin que ninguno de los 2 tenga que desaparecer para que el otro pueda existir. Ahora, quiero contarte lo que ocurrió después en cada una de estas 5 historias, porque descubrir el patrón es solo el comienzo del camino, y lo que viene ahora es la parte que de verdad puede transformar tu relación contigo misma. Marina, semanas después de aquel llanto en el sofá vacío, decidió apuntarse a un curso de fotografía que llevaba años posponiendo para cuando tuviera tiempo.
La primera clase le costó un esfuerzo enorme, sentada entre desconocidos, sintiéndose torpe con una cámara que apenas sabía manejar. Pero 6 meses después, se sorprendió a sí misma pasando una tarde entera fotografiando la luz que entraba por la ventana de su cocina. La misma cocina que meses atrás le había parecido un espacio vacío y silencioso, y que ahora se había convertido en el escenario de un descubrimiento que no tenía nada que ver con ser madre de nadie. Una tarde de domingo, revisando las fotografías que había hecho esa semana, se detuvo en una imagen concreta: la sombra de las cortinas proyectada sobre la mesa vacía de la cocina, un juego de luces y formas que nunca antes había tenido tiempo ni ojos para notar. Se quedó mirando esa fotografía en la pantalla del ordenador durante un buen rato, sintiendo un orgullo tranquilo, distinto al que había sentido durante años al ver a sus hijos crecer, pero igual de genuino, igual de suyo. Gloria empezó, con la ayuda de una terapeuta, a practicar algo que le resultaba profundamente incómodo al principio: decir que no, expresar desacuerdo, nombrar en voz alta cuando algo le molestaba, en lugar de tragárselo para mantener la paz. La primera vez que le dijo a su marido con calma pero con firmeza que un comentario suyo le había dolido, sintió que el corazón le latía con una fuerza descontrolada, como si estuviera haciendo algo prohibido. Meses después, esa misma sinceridad, ejercitada poco a poco, había transformado no solo su relación con su familia, sino sobre todo su relación con la parte de sí misma que durante años había mantenido encerrada bajo la etiqueta de la tranquila. La primera vez que lo dijo, estaban los dos en la cocina, él de espaldas preparando la cena, y Gloria notó cómo la voz le temblaba ligeramente al pronunciar la frase que llevaba ensayando mentalmente toda la tarde. Su marido se giró, sorprendido, con la cuchara de madera todavía en la mano, y se quedó en silencio unos segundos antes de responder. No hubo drama, ni discusión, solo un pequeño ajuste, casi imperceptible, en la forma en que ambos empezaron a hablarse a partir de esa noche. Un ajuste que a Gloria le pareció, en su sencillez, más significativo que cualquier gran conversación que hubiera tenido antes. Silvia se apuntó, con las manos temblando de nervios el primer día, a una clase de pintura para adultos en un centro cultural cercano a su casa. No lo hizo para convertirse en artista profesional ni para ganar dinero con ello. Lo hizo porque, después de encontrar aquella carpeta olvidada, entendió que aquella parte de sí misma merecía, por fin, un espacio en su vida adulta, aunque solo fuera los sábados por la mañana durante 2 horas. La primera vez que terminó un cuadro completo, imperfecto, torcido, profundamente suyo, lloró de una forma que no había llorado en años, no de tristeza, sino de un reencuentro que llevaba 25 años esperando. El olor a óleo y a trementina llenaba el aula pequeña donde se impartía la clase, mezclado con el sonido de las conversaciones bajas de otros alumnos concentrados en sus propios lienzos. Silvia sostenía el pincel con una torpeza que la hacía sonreír a sí misma, consciente de lo lejos que estaba de la técnica que había tenido a los 23 años. Y sin embargo, cada pincelada le devolvía una sensación de estar exactamente donde debía estar, algo que llevaba años sin sentir frente a ninguna hoja de cálculo. Teresa, después de aquella mañana de pánico frente a la ventana de la cocina, empezó a ofrecerse como voluntaria, 2 días por semana, en una asociación que ayudaba a jóvenes de familias sin recursos a orientarse hacia estudios de medicina y enfermería. No lo hizo buscando otro título que la definiera, sino buscando un espacio donde su experiencia pudiera seguir siendo útil sin necesidad de un cargo que la respaldara. Meses después, en una conversación con una de las jóvenes a las que acompañaba, Teresa se sorprendió a sí misma diciendo, con una calma que no esperaba sentir: «Ya no necesito que me llamen doctora para saber que lo que hago importa». La sala donde se reunía con los jóvenes era pequeña,
con sillas de plástico desparejadas y una pizarra blanca llena de fechas de exámenes de acceso. Teresa recordaba con nitidez la primera vez que una de las chicas, nerviosa antes de un examen, le agarró la mano sin decir nada, buscando solo la presencia tranquila de alguien que ya había recorrido ese camino. En ese gesto simple, sin ningún título de por medio, Teresa reconoció algo que sus 35 años de carrera profesional, con toda su exigencia y reconocimiento, nunca le habían enseñado a valorar de esa forma tan directa. Adriana, después de aquella tarde de lluvia y culpa, empezó a permitirse ambas partes de sí misma, sin exigirse elegir entre ellas. Aprendió a decir, sin culpa, esta semana necesito estar sola, y también a decir, sin miedo a parecer necesitada, esta semana necesito veros. Su familia, al principio desconcertada por esos cambios de ritmo, terminó aprendiendo a respetarlos, y Adriana descubrió que la paz que tanto había buscado no llegaba eligiendo un lado de sí misma, sino dejando de exigirse ser siempre la misma persona en cada momento de su vida. Unos meses después de aquella tarde en el sillón, Adriana organizó una comida familiar por su propia iniciativa, disfrutando genuinamente de la casa llena de voces y risas, y al día siguiente, sin ninguna culpa esta vez, pasó todo el domingo completamente sola, leyendo en silencio junto a la ventana. Ambos días, tan distintos entre sí, le parecieron igual de auténticos, igual de necesarios, y por primera vez no sintió la necesidad de justificar ante nadie, ni siquiera ante ella misma, por qué una misma persona podía necesitar cosas tan opuestas en cuestión de horas. Ahora, déjame preguntarte algo directamente a ti. De estas 5 historias, ¿cuál se parece más a la tuya en este momento de tu vida? ¿La máscara de Marina, que se quedó vacía cuando el rol cambió? ¿La rabia guardada de Gloria, esperando su turno para ser escuchada? ¿El sueño abandonado de Silvia, esperando en el fondo de un armario? ¿La identidad perdida de Teresa, cuando el título desapareció? ¿O la tensión de opuestos de Adriana, sintiendo que debe elegir entre 2 versiones de sí misma que en realidad son igual de reales? Porque aquí está la revelación más importante de todo este video. La individuación no es un destino al que se llega una vez y para siempre. No es un diploma que se obtiene, ni una versión final y perfecta de ti misma que aparece después de suficiente trabajo interior. Jung insistía en que este proceso dura toda la vida y que cada etapa trae sus propias preguntas, sus propias máscaras que revisar, sus propias sombras que integrar. Lo que cambia, con el tiempo, no es que dejes de tener preguntas, sino que aprendes a hacerte esas preguntas con menos miedo y con más curiosidad genuina hacia ti misma. Esto significa que si hoy, mirándote al espejo, sientes que no reconoces del todo a la mujer que tienes delante, eso no es una señal de que algo está mal en ti. Es, probablemente, una señal de que una parte de ti, silenciada durante mucho tiempo, está pidiendo por fin ser vista. Puede ser una ambición postergada, una rabia nunca expresada, un talento abandonado, una identidad que dependía demasiado de un rol externo, o simplemente la sensación incómoda de contener dentro de ti más contradicciones de las que creías permitidas. No necesitas resolver todo esto de golpe, ni tienes que hacerlo sola en el sentido de aislarte de quienes te importan. Lo que sí necesitas es empezar a hacerte, con regularidad, la misma pregunta que se hicieron, cada una a su manera, Marina, Gloria, Silvia, Teresa y Adriana. ¿Esta parte de mí que estoy viviendo hoy es realmente mía? ¿O es un papel que aprendí a representar tan bien que olvidé que podía dejar de hacerlo? Esa pregunta, repetida a lo largo de los años, es el corazón mismo del proceso de individuación y es, según Jung, la tarea más importante que cualquier persona puede emprender en la segunda mitad de su vida.
quiero que te quedes con una última imagen antes de terminar. Imagina que la vida que has construido hasta ahora es como una casa que decoraste hace mucho tiempo, siguiendo el gusto de otras personas, de tu familia, de tu época, de lo que se esperaba de ti. La individuación no consiste en quemar esa casa ni en abandonarla de golpe. Consiste en recorrerla habitación por habitación, con calma, preguntándote en cada una: ¿este mueble, esta costumbre, esta forma de estar aquí, la elegí yo de verdad o simplemente la heredé sin cuestionarla? Y, poco a poco, habitación por habitación, empezar a redecorar tu propia vida con lo que realmente resuena contigo. Si alguna de estas 5 historias te tocó por dentro, si reconociste algo de Marina, de Gloria, de Silvia, de Teresa o de Adriana en tu propia vida, cuéntamelo en los comentarios. Dime qué parte de ti sientes que ha estado esperando, en silencio, a ser vista de nuevo, y qué pequeño paso podrías dar esta misma semana para empezar a recuperarla. Si este video te ayudó a mirarte a ti misma con otros ojos, suscríbete al canal El Efecto Jung, porque cada semana seguimos usando su mirada para entender las heridas, los patrones y las transformaciones de mujeres como tú. Y si quieres seguir en este camino de encontrarte a ti misma, te espero en el próximo video, donde hablaremos de algo que Jung consideraba esencial en este proceso: cómo escuchar tu propia intuición después de años de haber aprendido a silenciarla para complacer a los demás.